Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Buenas tardes de este lado de ese gran charco que acostumbramos llamar Océano Atlántico. Buenas noches del otro lado para quienes nos están acompañando desde África, como la querida Lina Caloyas, que la veo que está en la maravillosa ciudad de Luanda, en Angola, cuna del género humano. Un saludo para quienes todavía están comenzando la última parte de la tarde sobre el Pacífico, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Veo que tenemos gente de México también, así que qué bueno. Tenemos gente que está en Europa, veo ventanitas en España, y seguramente en cualquier momento tendremos también a nuestras queridas hermanas y hermanos que están haciendo el programa de cursos para el doctorado desde la República Popular China. Así que hoy nos encontramos de la mano de Silvio Rodríguez, que creo que es un símbolo de Cuba para muchas de nosotras. Y nos encontramos hoy desde el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, engalanados porque hemos cumplido pocos días atrás 2 siglos. Nosotros nos lo han dicho porque no tenemos 2 siglos nosotros de vida, pero nos han contado que son 2 siglos de la Universidad de Buenos Aires y nos lo creemos. Y el máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, en esta alianza tan fecunda que se ha concretado hace ya varios años para realizar eventos en común. Y hoy tenemos una reunión muy esperada y que surgió, esto se da bastantes veces, en un evento nace otro evento. En un evento, hace algunos meses, organizado por el querido profesor doctor Juan Carlos Frontera, se encontraba el embajador Julio Lascano Iberia. Y comenzamos a conversar antes de abrir las puertas al público, y en la conversación surgió el tema de que Julio ha tenido el privilegio de, por sus funciones diplomáticas, conocer bastante íntimamente y tratar a lo largo de muchos años a Fidel Castro. Y Juan Carlos y yo le dijimos, caramba Julio, qué lindo sería que pudiéramos entrevistarte un poco y que nos contaras un poco sobre esta persona que sin la menor duda es uno de los protagonistas de la historia latinoamericana de las últimas décadas. Y resulta que a Julio le gustó la idea, porque normalmente ahí hay 2 alternativas. O la persona te da una portaza en la cara y te cuidas de que no te pegue en la nariz, y te dice de esto no lo hablemos, o le gusta. Y a Julio le gustó. Así que Juan Carlos fue muy certero y muy rápido en inmediatamente amarrar a Julio a su promesa dada en ese momento, porque a veces estas son afirmaciones que el viento se las lleva al día siguiente, pero no fue así. En este caso no fue así. Y así que hoy estamos reunidas para ver qué tal. Querido profesor doctor Juan Carlos Frontera, padre de esta criatura, te agradezco muchísimo y te paso la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presente y gracias Ricardo por siempre albergar nuestras ideas y fomentarlas desde el Departamento de Ciencias Sociales con muchísima generosidad. Agradezco también a Andrea Gastrón en su carácter de vicedirectora, a Isabel Nieves también en su carácter de secretaria del departamento, que siempre nos están apoyando para lograr una dinámica
entre los profesores, entre graduados, entre alumnos, que es muy importante. Y también comentar algo con Ricardo, que Julio está entrelazado con nosotros en forma directa, yo diría en forma genética, porque su padre fue titular de Historia del Derecho en la Universidad de El Salvador y en la Pontificia Católica Argentina, y yo tuve el placer de ser auxiliar docente, que es como un ayudante de segundo en la Universidad de El Salvador, con el padre que me recibió generosamente en su cátedra, aún yo proveniendo de otro maestro, ¿no? Enseguida me abrió sus puertas para poder trabajar con él. Así que fue un placer ir caminando esa historia del derecho en forma distinta a la que estaba acostumbrado. Julio apoyó también inmediatamente el seminario de investigaciones sobre 40 años de democracia en Argentina que mencionaba Ricardo hace unos meses al configurar una mesa con excelentes expositores, hombres y mujeres destacadas de la diplomacia argentina, para poder analizar a partir de sus testimonios esa primer diplomacia argentina de la democracia, ¿no? De la restauración de la vida democrática, donde podemos observar que es todo un desafío. Y como historiadores del derecho, tenemos un placer porque tenemos una fuente directa. Ese es el placer que no siempre tenemos. Hoy cuando hablábamos con Ricardo de la historia del derecho medieval, que a él le apasiona, o la historia del derecho indiano, colonial, que a mí un poco me apasiona, ahí fuentes directas no tenemos. Así que aprovechar estas fuentes directas que para los más jóvenes son del siglo pasado, para nosotros son casi de tiempo presente, no porque seamos más viejos, sino porque tenemos el placer temporal, que no queremos desaprovechar. Y creo que tanto los aniversarios que estamos vivenciando en este momento, desde los bicentenarios, bueno, esta semana le ha tocado a nuestra querida universidad, nos da más fuerzas para seguir en este sentido. Así que mil gracias a Julio, que lo conozco hace muchísimo tiempo y lo llamo así porque cultivamos una amistad, que agradezco siempre el haberlo encontrado a él y a su padre, que siempre han sido muy generosos conmigo. Julio ha tenido una carrera diplomática brillante desde la década de los 80, o sea que él termina egresando del Instituto de Cancillería en el año 85, o sea que justo 2 años después de recuperar la democracia. Ha tenido múltiples destinos desde Italia, México, Cuba, etcétera, donde se ha destacado por su función, llegando al máximo rango que un diplomático puede querer acceder, que es el de embajador, que lo llevó destacadamente. Egresó, por supuesto, en la Universidad Católica Argentina como licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Actualmente es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Es un hombre prolífero porque no solamente ha caminado en el ámbito de la diplomacia, sino en el ámbito de la academia, uniendo la teoría y la práctica a través de obras que ha publicado en la última década, que son los que yo he tenido contactos, que siempre generosamente cuando me ve, digo, me trae una nueva publicación, que aunque alejada de mis temas, las leo apasionadamente porque uno se introduce en el mundo de la política internacional. Y hoy lo trajimos como fuente directa, para que nos dé esa visión sobre uno de los personajes, quizás en debate, por supuesto, de diferentes posturas, que es Fidel Castro, pero él tuvo la posibilidad de estar muy cercanamente a él desde la función de diplomático argentino. Julio nos quiere proponer en el día de hoy hacer una introducción y luego que vamos a abrirnos a hacer diferentes preguntas, como mencionaba Ricardo, se van a poder realizar las preguntas por chat y nosotros se las comentaremos al expositor. Así que, Julio, la sala es tuya. No el aula, sino la sala. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que se escuche bien el volumen. Yo en eso no soy muy ducho, pero si me escuchan bien, lo mantengo. Perfectamente, Julio, perfectamente. Nada, primero creo que Ricardo, tengo que decirte muchísimas gracias personales, no solo por este enlace que has hecho y esta introducción tan inteligente y fina, sino por la música. La música en mi vida tiene un sentido muy especial
y lo saben gente como aquí, que está la decana de Ciencias Sociales, lo sabe mi prima Elena de Beda, que a quien veo bella, inteligente y culta, que también es de la Casa de la Uva, y lo sabe toda mi familia, que está unida a la uva. Así que primero felicitarlos por el bicentenario, que lo llevan adelante siempre con esta inteligencia, con esta fuerza, con este progreso, y con esta enorme apertura cultural. Realmente son institutos que se unen, yo lo digo con admiración, como para realizar eventos diversos, originales y creativos. En segundo lugar, a Juan Carlos, obviamente, porque a Andrea ya la saludo desde allá, hermanadamente, como parte de esta directiva, y a Juan Carlos, bueno, es un hermano menor, un hermano revoltoso, porque es un torbellino de ideas y de creatividades que nos hace estimularnos permanentemente para ver a dónde caminamos, si caminamos al derecho, si caminamos a la legislación, si caminamos al Parlamento, si caminamos a la política. Y tiene este nivel de cultural tan fina que él fue quien diseñó estas crónicas que hacen a la vida de la política pública, ¿no? que en mi caso son de la diplomacia, que podría provenir de cualquier actividad. Pero bueno, en las charlas de amigos se fueron percibiendo, y yo no puedo evitar, en 46 años de actividad, 35 vividos afuera y en países tan diversos, compartirlos. No puedo evitarlo, y me doy cuenta de lo que antes por ahí me acomplejaba. Mariana por ahí se ríe en esto. Hoy lo disfruto plenamente, y creo que eso es una oportunidad única. Así que no iba a dejarlo, porque será parte de mis crónicas seguramente. Gracias, Juan Carlos, de corazón. A la gente de Angola, bueno, un abrazo enorme. Fui embajador allí, Lina, ahí veo unos otros colegas, y fui embajador en Latinoamérica, no solo en Cuba, sino en México también. Es decir, uno se va integrando desde Italia, como amamos con Juan Carlos, Mariana y muchos otros colegas que están presentes y amigos, a todas culturas que lo reciben, y de todas mama. Y de todas recibe también lecciones de vida. Es muy fuerte la lección de vida que uno recibe cuando conoce ciertos personajes. A veces son 10 minutos de un aeropuerto. A veces es una escalinata mal armada, como bien señalaba el director de la maestría. A veces es un momento alto de política, y a veces es un momento aburrido de comidas. Pero recibe. Y si sabe percibirlo, si sabe tomar nota, luego en la vida cae como el fruto de algo que es un conocimiento distinto, que nos hace decir, bueno, tratemos de ponerlo en el pensamiento, ¿no? O en la letra, ¿no? O en la transmisión, que es algo tan importante que necesitamos, sobre todo para los jóvenes. Los líderes y la democracia están todos juzgados y prejuzgados, ¿no? Ricardo, Juan Carlos, Andrea, todos hablamos de los mismos en los Zoom en estos 2 años, porque el mundo se cayó estrepitosamente a fin del siglo pasado en esa teoría de la globalización positiva, indefinida, novedosa, como si fuera una gran rueda que no se detenía, y de pronto nos dio este siglo XXI caótico, determinante, definitivo, realista, al que nos obligó a generar teorías y puntos de creatividad diferentes. ¿Por qué digo eso? Porque si no entendemos que muchos de esos líderes desaparecieron, y que la humanidad ahora tiene que recrearse casi sin liderazgos. Qué cosas extrañas nos suenan, ¿no? Es decir, el europeo se acostumbró fácilmente a tener líderes con 20% de votos, 18% de votos. Y generamos una coalición y gobernamos, y el país es estable, ¿no? Y es constante y va hacia adelante. Pero en América Latina estamos preparados para eso. Tenemos que vivirlo, tenemos que entenderlo, tenemos que saber qué absorbimos de alguno de esos líderes. Y hasta en el sistema democrático sabemos que hay, ¿no?, anomalías sobre sistemas y regímenes, y donde chocan y dicen no, deberían ser más liberales y liberales, definiciones de todo tipo. Cuando cada uno de nuestros países debería pensar cómo empezar a construirnos autónomamente y después integrarnos fuertemente a esta humanidad que desesperadamente necesita más cooperación. Lo que yo viví con Castro fue parte de esa historia, como la viví con muchos otros líderes. Y la viví y la recuerdo como una experiencia políticamente fabulosa. Pensemos que era
como me relataba él, del año 2003, él llegó al país para simplemente ver cómo asumía el presidente Néstor Kirchner. Asumía Kirchner e invitaba a presidentes como todos los presidentes de nuestra historia, por lo menos nuestra historia democrática, que tienen tanta validez en los actos, ¿no?, del traspaso del mando. Yo iba caminando por esa zona de Cancillería, que ustedes vieron que a la tarde es muy solitaria y en invierno muy fría. Y de pronto, pensando calle en calle, me suena ese aparato infernal que teníamos en el celular. ¿Se acuerdan? Veníamos de los zapatos, después los botones, no me acuerdo cuál era. Uno se doblaba, ¿no? Esos que se doblan. Y me llama el canciller Rafael Bielsa. Entonces me dice: mira, estoy con el canciller Rukauf que me está entregando la Cancillería. ¿Podés venir a verme? Cuando entramos al servicio exterior, yo en el año 83, pero cualquiera que haya entrado en los 60 años que existe el Instituto de Servicio Exterior, sabemos que la jerarquía es algo que no se discute, y menos cuando tiene una lógica. Uno puede revelarse solamente en una copia de situaciones, ¿no? Obviamente si son ideológicas, barbáricas, contra los derechos humanos, contra situaciones animalescas casi, pero si no, caen como normales. Por ahí son las 2 de la mañana, por ahí son las 1. Esto era a las 8 de la noche. A mí me importaba ir a casa a comerme un guiso. Mi mujer, que es bastante tana de origen, cocina maravilloso, y yo tenía un hambre voraz, obviamente. Después de trabajar una semana como director de asuntos parlamentarios. Yo me encargaba del enlace con los senadores y diputados, con lo cual mi tarea también era diferenciada, porque me habían distinguido entre la cosa académica y los enlaces políticos con los parlamentarios. Entonces, como era un joven ministro recién ascendido, cuarenteando, dije, bueno, voy para allá. Imagino que por alguna cuestión del traspaso de mando, sí, venga para acá, venga para acá. El Rafa vieron que es un adusto, es un caballero adusto, alto, siempre habla con mucha decisión. Entonces llegué al despacho, me dice: buenas noches, ministro, buenas noches, cantaban. Bueno, mire, estamos repartiendo jóvenes para que asistan a los presidentes que vienen al cambio de mando. Sí, como todos los traspasos de mando, imagino. Por eso dije que imaginaba que era un tema ligado a eso, para que sea un viernes a las 8 de la noche la convocatoria. No, pero es que además que no todos conocen el Congreso. Y usted lleva 3 años dirigiendo el Parlamento y le gusta el Congreso, lo conoce. Y sí, me gusta, la verdad que es distinto. Uno labura los martes a la noche, viernes hasta las 4 de la mañana, escucha las cosas que se dicen en el Salón Rosado, después los muchachos en diputados dicen otros proyectos. Es lo que llamamos la rosca, ¿no? Bueno, para un diplomático es un espectador maravilloso, joven, inquieto, ver la rosca. Entonces le digo: ¿cómo no? Disponible. Y entonces inmediatamente mi Rukauf, riéndose, me dice: bueno, distribuimos a todos menos a vos, que te dimos a Fidel Castro para que te encargues de ser su attaché o asistente personal. Ah, bueno, está bien. Si vienen un día, ponemos un auto, como todos, lo bajamos, lo llevamos al Congreso. No. No viene un día, viene 3. Porque él decidió que viene de visita de Estado. Además del traspaso de mando, él decidió que va a aprovechar y se va a quedar 3 días. Ah, 3 días. Bueno, también. Yo ya tenía varias visitas cargadas en mi vida en Italia, en Uruguay. Bueno, será un poco más de trabajo, 3 días. Ponemos más autos, dije yo, ponemos más, una secretaria más, 2 secretarias más. No es tan fácil, vienen un par de aviones. Ah, bueno. Y yo tomaba nota. Una libreta, bueno, tal cosa, Fidel, muy bien. Bueno, no se haga problema, yo me ocupo. Los demás jóvenes se van a ocupar de los otros, personas. Y cuando me iba del despacho me dice: un detalle. En el mismo hotel que va a estar en el Four Seasons, arriba va a estar Hugo Chávez. Bueno. Y ya está asignado. Sí, a otro joven que tenés que conducirlo vos, porque es muy nuevo, no tiene tantos autos. ¿Viste? Más logística, vos tenés más cancha. Bueno, ya. Hugo Chávez, ya. Era Fidel, ya la cosa era distinta. Y yo salgo feliz de la Cancillería, para que conozca, piso 13, bajo F2, ya el hambre me carcomía. Yo ya pensaba en la milanesa completa, ¿viste? Y en ese momento
me vuelve a sonar el celular. Y era Alejandro González Galeano, un exquisito embajador cubano, que estaba en Buenos Aires acreditado, también de mi edad, que me dice, oye, Julio, ¿estás ahí? Sí. ¿Y qué estás esperando? Oh, ¿cómo está, embajador? Encantado. Yo lo conocí en la ofrenda floral de San Martín del día Pirulo. No, que te estamos esperando, chicos, ven para acá, rápido. Estamos trabajando hace horas, te estamos esperando a vos. Ah, bueno, pero me acaban de designar. No, todos nosotros tenemos tu nombre, todo hace rato. Ven para acá, que hay mucho para trabajar. Así que también corrí para la zona de Belgrano. Le dije a mi mujer, guardame la comida por si no como, y qué sé yo. Y llegué a una espléndida mesa de la embajada cubana, inmensa, llena de comida, y más llena de planos. Planos y planos. Eran planos del Congreso, de la escalerilla, del primer piso del Salón Azul, del Salón Rosado, de la Presidencia. Y Alejandro me dice, bueno, esta es la visita. Sí, me doy cuenta. Ya casi que se me había frisado el miedo, ¿no? Cuando uno es joven, los miedos se van haciendo en el oficio cada vez más sencillos. Y bueno. Pero esto me empezaba a aterrorizar. Digo, ¿cuánta logística? Digo, bueno, en el fondo nos vemos el lunes en el aeropuerto y allá arreglamos el resto. Dale, nos vemos en el avión 2 en el aeropuerto militar. ¿Por qué? ¿Son 2 aviones? Sí, son 2 aviones. El primero trae 151 custodios y las 2 van con las armas y después viene la delegación oficial. De eso te ocupas, de las 2 cosas tuyas. Bueno, está bien. Entonces ya mi mente, ese fin de semana, fue diseñando cuestiones diversas y empezó a recibir 500.000 llamadas oficiales. Cuando Fidel baja, después de bajar toda esa troupe impresionante de logística, donde recién ahí empecé a recibir los comentarios tímidos de algunos colegas que me decían, te dieron el más difícil, sabés que tenés la figurita difícil, que está jodido, no metas la pata, porque esto no es solamente protocolo, viste cómo son las visitas, que Castro esto. No, miren muchachos, yo no entiendo nada de eso. Yo tuve 5 años en Roma, estuve de cónsul en Uruguay, no tengo idea de esto, pero pienso disfrutarlo y vamos para adelante. En ese instante, bueno, recibo en el aeropuerto de manera amorosa, le hice una caravana de 5 autos, tuvimos una empresa de las nuestras, una empresa nacional muy importante de siderurgia, que nos prestó un auto, nos prestó un Mercedes 500, me acuerdo, para que Fidel se sintiera más cómodo. Así que cuando empezó a bajar la escalerilla, yo se hace una formación típica de los militares, saludé uno por uno, ¿no? Cuando lo recibo a Fidel, le digo, bienvenido, presidente y comandante, pero en ese momento me doy vuelta en la escalerilla arriba, casi que uno se cae, porque la gente no cuenta, pero es un cosito así que te caes casi seguro. Me doy vuelta y veo que nuestro Mercedes-Benz no arrancaba, el que nos habían prestado. Digo yo porque soy del Estado argentino, también vale la pena contar eso, ¿no? Y ese Mercedes arrancaba y yo empiezo a hacer señas de que lo empujen, así que tenía una delegación de 10 personas empujando el Mercedes para que arrancara, para que yo pudiera saludarlo a Fidel y poderlo subir a su auto y al resto de la delegación. La cuestión, para hacerlo breve, es que después de mucho sufrir y transpirar, le hice hablar a Fidel con los 10 edecanes que lo recibían desde militares y civiles. No me costó, porque fue mi primera impresión de él. A cada uno le dedicó aproximadamente 20 minutos. Con lo cual, me salvó la vida, el auto finalmente arrancó, y empecé a entender que se trataba de una personalidad en la cual el tiempo de reloj que nosotros usamos, no existía en su vida. No existía en su vida. Y dije, bueno, esto es otra filosofía donde se combina tal vez lo que es él como Latinoamérica, un líder latinoamericano, y tal vez centroamericano, y tal vez algo más. En 2 minutos me subieron a un auto ellos, a mí, con gran habilidad. Nuestro protocolo fue superado rápidamente, que es normal. Y en una cápsula, ¡boom! Fidel lo que menos agarró fue el Mercedes. Agarró otro auto, se metió en otro auto, me dijo, ven para acá, y adentro del otro auto. Él está acostumbrado, me explica en el viaje, a siempre tener un plan B, un plan C, un plan D, obviamente. Y ahí es cuando me cuenta, la primera vez me dice, mira Julio, yo tuve 600 atentados de vida. 600 son los que contabilizo yo. En mi grupo dicen que es más,
en el Consejo de Estado tienen registrados otros, pero sí perdí, y me mostraba en el viaje, perdí los dientes, perdí el cabello, se me cayeron los ojos, la piel, y qué sé yo. 60 atentados me afectaron el cuerpo, seguramente. Y hay uno que me afectó el sueño, con lo cual ahora no duermo nunca en el mismo lugar y no duermo en general mucho. Bueno, yo, que no soy tampoco un gran dormilón, tampoco me di por preocupado en esos primeros minutos, pero resultó que esto del reloj era cierto. Y cuando llegamos al Hotel Four Seasons, Fidel Castro me dice, bueno, llegamos a supongamos que fuera la 1 del mediodía, me dijo, empieza a llamar la lista que te voy a dar de gente que necesito ver. Estaba el presidente Alfonsín, estaba el presidente Kirchner, estaba Cristina, estaba el gobernador Busti, Obeid, los nombres que a ustedes se les puedan ocurrir. Si me preguntan me van a acordar muchos y más. Pero esas llamadas eran intercaladas cada 2 o 3 horas. O sea, cuando a él se le antojaba. Y en la primera noche yo tenía el bolso, le digo a mi mujer, tráeme un saco más, un abrigo, porque esto va a estar largo. Le digo, ¿viste? No, me parece que no voy a dormir a casa. ¿Te parece tanto? Me parece que no voy a dormir a casa. Bueno, pasé 3 días con Fidel Castro viviendo al lado. Él dormía 1 hora y media de día y 1 hora y media de noche. Con lo cual, mi resistencia física, aunque fuera muy buena, tuvo su final explosivo, porque en el tercer día una vacuna me tuvo que asistir a mí, una inyección para reavivarme con adrenalina, porque no podía seguir el ritmo. Este hombre tenía 78 años, un estado físico prodigioso, y yo, que me sentía poderoso, me sentía un flan en ese momento. En el medio, me decía, bueno, llámalo fulano. Y ese llamarlo se empezó a producir durante la noche. Con lo cual me recibía la puteada del político. No es fácil llamar a un gobernador y decirle, mire, ¿sabe? Yo soy el ministro de Lascano. Ese no era embajador, era un joven ministro. Lascano, y acá le quiero hablar con el comandante. Bien, primero no me joda, ¿qué comandante? Me decía. Segundo, son las 2:30 de la mañana. ¿Qué me está diciendo? Digo, me dice, el comandante Fidel Castro, que está en la Argentina de visita. Era una explicación infantil, pero bueno, había que hacer. Así tengo varias anécdotas de varios de ellos y las cosas que me han dicho en ese momento. Pero bueno, en general terminamos amistados. El que más me acuerdo fue don Ricardo Alfonsín, porque se rió mucho cuando le dije, bueno, lo esperamos a la 1:30. A la 1:30 me encanta porque es mi hora de almuerzo. Decía don Ricardo, digo, no, es a la 1:30 de la mañana, Ricardo. Digo, es así, presidente. Bueno, muerto de risa el hombre se sometió a la situación. En el entretiempo estábamos en una habitación. Cada tanto él hacía un saludito en el balcón, o saludaba a otro, y tenía un maletín. Toda la prensa nacional andaba preguntando 3 o 4 días, y después 3 o 4 días posteriores, Clarín, Nación, los grandes medios en ese momento, clásicos también. ¿Qué lleva Fidel en el maletín? Era maravillosa la pregunta. Yo decía que el que la inventó era un genio. Y el que la inventó era Fidel, porque escondía el maletín. Y en un momento, después de un día, abre el maletín y me dice, Julio, mira, acá llevo las inyecciones que tengo que llevar porque te dije que me van a envenenar, entonces me han puesto esta cortisona y me han puesto este antibiótico y esta cosa. Y de este lado llevo la computadora con la agenda que te estoy mandando. Digo, pero comandante, si yo siguiera la agenda que usted me está mandando, ¿por qué no me la copio o no me la dice? Es que no le hago caso a mi agenda tampoco. Con lo cual, ese era el maletín secreto de Fidel. En realidad me di cuenta que era su cabeza. Y en esa cabeza, que era de pura inteligencia y cultura, porque fue lo que me llevé en esos primeros 3 días que conocí, todo cabía, todo cabía. Hicimos la visita al Congreso, obviamente. Tardé en negociar con Hugo Chávez 1 hora y media aproximadamente, porque Hugo Chávez cayó en ese momento. El coronel era muy joven, estaba en su primer estadio institucional, estaba limpio. Y Fidel Castro tenía la obsesión de darle lecciones de política. Él decía, yo soy el maestro, llámalo a mi compañero que quiero enseñarle algunas cosas sobre el bienestar social y sobre el plan que tiene que aplicar de salud y los intercambios de cooperación que debe negociar en el norte y en el sur, porque en América Latina
tiene que tener esos liderazgos. El problemita de técnico era que yo golpeaba la voz de Hugo y me decía, ¿quién carajo es a esta hora? No se enoje con el presidente, mire, no quiere ver dile que ahora vos, pero a esta hora también, 4 de la mañana, tengo que ir a escucharlo. No puede ser un horario normal, en un almuerzo o algo. No, Chávez también cayó en eso. Pero muy agradablemente asistí también a 2 conversaciones extensísimas de Chávez, de Fidel, hablando con Hugo Chávez, que estaba deleitado, encantado y absolutamente, yo diría, torpemente voy a decir, esponjoso. Estaba dispuesto. Chávez estaba con una ansiedad de conocimiento profundo y de escuchar cómo marcar el rumbo que Fidel le quería marcar para América Latina. Diría yo que de algún modo hasta asistí en lo que ellos pergeniaban como el ALBA después, ¿no es cierto? Como aquella asociación que iban a tener y esa cooperación permanente. Y después, entre las famosas frases de Fidel Castro, siempre recuerdo que la última se la dedicó a su amistad con Chávez, así que ahí en ese momento se encariñó de manera paternal y fraternal. A veces esto no tenga que ver con la política grande, como se enseña, o la política pública o dura, pero tiene mucha importancia en la historia de América Latina, comprender esos procesos. Chávez le tuvo mucha obediencia, le tuvo mucha paciencia y se acobijó en cada uno de los principios que Fidel le transmitía, o consejos para la administración del Estado. Me dijo Fidel en la primera noche que tuvimos de confesión, me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Lo primero que voy a hacer es desmitificarle a Néstor el tema con Estados Unidos, porque a él le inquietaba mucho que entendieran el esfuerzo que él había hecho yendo a los Estados Unidos cuando en 1959 la revolución triunfa. Dice, yo era socialista liberal. Y cuando fui a Estados Unidos en las 2 entrevistas que tú conoces famosas, y con estos Kennedy, y con todo su staff, se los dije clarito. Soy socialista liberal y a ustedes les vengo fantástico. Ustedes se sacan el escarnio, me ayudan y pactamos inmediatamente. Esto me lo transmitió varias veces, lo resumo, pero lo dijo con un convencimiento real. Y debo decir que en los 3 días esos, por ejemplo, no utilizaba la palabra comunismo, como tampoco cuando después lo vi de presidente en Cuba, la utilizaba. Le gustaba la palabra de socialismo revolucionario. Esta era su definición. Yo soy un socialista revolucionario, apenas guerrillero. Apenas, me decía, guerrillero es el Che Guevara. Y comunista es Ernesto, que para eso lo tengo como buen brazo armado. Las definiciones eran fuertes, porque la figura de Ernesto la sacaba porque estaba en la Argentina, me preguntaba yo en ese momento, o porque realmente lo había marcado en su derrotero. Pero sí debo decir que cuando era el momento de la acción, de contabilizar una acción, tanto en los cuentos que hizo sobre la revolución como el gobierno, Ernesto Che Guevara aparecía en la acción. Y sí debo decir que lo que me tocó a mí en esa época, y 2 años después, cuando estuve en la embajada como encargado de negocios, fue escucharle hablar más de la revolución, más del proceso mismo revolucionario que de la gestión pública. Pero bastante más, no un poco. Porque para él estos tenían una simbiosis que era imposible de dividir. Absolutamente imposible. Obviamente que después de estas historias sobre la actitud de Estados Unidos y Bahía de los Cochinos, me cuenta una cosa que después aparece confesa en uno de los libros y escritos que tienen sobre Fidel Castro, quien detestaba escribir y sentarse a escribir, solo con la pluma, o dictaba. Y que era los sucesos de Bahía de los Cochinos. Hace poquito vi, en Netflix está el documental de Bahía de los Cochinos, bastante bien hecho. Y está también una cosa que Castro me adelanta en ese momento, con otro lenguaje, pero me lo dijo, me dice, cuando sucede Bahía de los Cochinos, yo no me lo podía creer. A mí me parecía imposible que estos compatriotas vinieran para acá, improvisados, con 4 pistolas y 3 tanques. Por eso no mandé nada. Yo mandé lo mínimo.
mandé el ejército, pero en realidad era lo mínimo. La historia mostró, ¿verdad?, como después se desmitificó, que Chávez hasta la mañana siguiente no se levanta ni va a ver a Bahía de los Cochinos qué pasaba. Y cuando llega encuentra un caos fabuloso entre quienes habían desembarcado, entre el porcentaje del 30% de los desembarcados que se dieron vuelta en el desembarco, en el mismo llegar se dieron vuelta, después de 3 tiros cada uno, y las conversaciones y sentadas que había entre los, digamos, revolucionarios del Ejército Popular Cubano y quienes habían producido el ataque. Era un caos, era un campamento caótico, ahí disparaba, me dice, los tanques no sabían para dónde iba, tuve que reencolumnar todo. Realmente creyeron que con la injerencia misma se iba a producir una contrarrevolución. Y no habían entendido lo que yo había explicado centenares de veces, que esto no era solamente el pueblo cubano, que el pueblo cubano implicaba todo, desde mi casta de clase media, decía él, que había estado comprometida en la salida de Fulgencio Batista, hasta todo el Ejército Popular Cubano que estuvo allí presente. Hoy en día Girón sigue siendo uno de los lugares más emocionantes para visitar. Y por eso es que en ese desembarco elige el lugar para vivir permanente. Porque Castro no tuvo nunca un hogar fijo, jamás. Se mudó noche por noche. Tenía un récord de mudanzas solamente para pernoctar importante. En la ciudad calculábamos que en La Habana 4 o 5 comandos tenía, por lo que contaban, y a mí me había dicho que en el interior también le gustaba volver a Virán, donde él había nacido, y otros lugares, etc. Pero sí, cada tanto aparecía secreto ahí en la Isla Virgen, donde él se había hecho su búnker, que eran 2 islas unidas por un puente. Cosa que es muy común, si uno iba de turista a Varadero también encuentra esta estructura de islotes unidos con puentes, y en realidad vienen desde esa época que les gustaba agarrar las piedras y juntarlas con un puente, y esto es lo que era la casa de Castro, donde el visitante más privilegiado que tuvo durante largos años, y lo empezó a recibir en estos años que estuvo conmigo, era el Gabo, ¿no?, García Márquez. Prácticamente tiene el récord de visitas y estadías en lo de Castro, de conversaciones y de vivencias familiares, porque las mujeres también se hicieron muy amigas. No estábamos preparados, que me cuenta. Me dice, cuando veas el proceso de Angola, te vas a dar cuenta. Acá les hago un stop, porque la anécdota vale la pena. Años después, esto era el 2003, yo todavía no llegaba a Cuba, y años después, en el 2013, digo bien, me voy de embajador a Angola. Fui designado embajador en Angola, a Luanda, a ordenar el sistema de cooperación, de comercio, de cooperación agrícola, que hoy hay varias notas por lo exitosa de esas empresas que están ahí trabajando. Y en esa gestión que tuve el placer de tener en Angola, en Luanda, conocí, casi diría yo, mi tercera crónica de Fidel Castro, ya sin Fidel Castro. ¿Por qué voy a pararlo ahora? Y hago como lo hacen bien los directores de cine actuales, les gusta ir adelante y atrás todo el tiempo. Es una locura, pero bueno, acá vale la pena porque cuando yo estaba en Cuba, él me mostraba las maquetas, en maqueta, lo que eran los ejércitos cubanos en Angola en el año 80 y en el año 91. En la batalla de Quifandongo, que es una batalla de la época, la primera época de la guerra civil cubana, angolana, y la de Cuito Carnaval en 1991, que fue definitiva, que fue la que logró el éxito total, donde murieron 50.000 cubanos aproximadamente, se calcula que participaron, y murieron en la mayoría de su porcentaje. Pero él me contaba cómo había diseñado y había hecho la estrategia de esas batallas. Y siempre me repetía, y tuve que diseñar, y vas a ver que tuve que diseñar la batalla perfecta y cada contingente que estuviera ahí, porque no quería más improvisación. Yo no quise ver nunca más un Bahía de los Cochinos que estuviera tan desordenado. Fíjense la liaison que salió en esa conversación. Yo todavía no había caído en Angola. Cuando caí en Angola entendí todo. Porque sí, definitivamente el pueblo angolano
sigue recordando ese momento. En realidad los contingentes cubanos que envía Angola se calcula que llegaban a 300.000, y están hoy en día, gracias a Dios, viviendo allí como grandes profesionales y como grandes contribuyentes del sistema. De hecho, mi última operación quirúrgica me la hizo un médico cubano en Angola, gracias a Dios, un pólipo que me lo encontró, no sé cómo, me lo operó, no sé cómo, y en una clínica absolutamente capitalista que pertenecía a las más altas empresas de petróleo que están en Angola, que se dedican a eso. Pero fíjense la cuestión, estos tipos, este señor sabía perfectamente que tenía que diagramar ahora con estrategia su terreno bélico, y su terreno bélico no era ya su casa, porque su casa él lo había convertido en una fortaleza, donde él decía: cuando tú ya llegas a ser una fortaleza, toda disidencia es una traición. Juan Carlos, la frase de que una vez que lograste la fortaleza, toda disidencia es una traición, de Fidel Castro pertenece a San Ignacio de Loyola. Porque él se había educado en el colegio de Belén y varias veces me repetía de su espíritu jesuítico, progresista, rebelde, ¿no?, al que daba cabida permanentemente. Así que Fidel tomó, digamos, a estas guerras de Angola como un compromiso muy importante. También el relato fue más que interesante porque lo tenía detallado como lo hace un comandante en guerra. Tenía un poco de enojo cuando uno le preguntaba sobre el ingreso del Che Guevara a Cuba en la revolución. Porque el Che en realidad le desobedece a Fidel. Y como todos ustedes saben, ingresa el 1 de enero, después de la Navidad, a La Habana. Y se acomoda en el Hotel Comodoro. El Hotel Comodoro es un hotel que yo fui fantástico. Cuando llegué en el 2013 era un hotel fantástico, antiguo, de los años 50, remodelado, que era muy, muy cómodo, y que fue la primera base militar que el Che Guevara estableció en La Habana. Con lo cual, cuando él le pregunta a Camilo si estaba todo bien, 3 días, 4 días después en realidad, y entran a La Habana, se refería un poco también a eso, a ver cómo estaba la ciudad, si realmente había sido recibido Che Guevara como había sido recibido en Santa Clara. El éxito de Che Guevara era en Santa Clara, ¿no? Todas estas cosas parecen pequeñas hoy en día, pero vistas en la retrospectiva histórica hacen entender que esa revolución tenía una cantidad de partícipes gigantescos en su cantidad y en participación, y provenía de un grupo muy chico, un grupo mal entrenado en México, sinceramente mal entrenado. Hoy día se pueden ver las fotos y los lugares donde se entrenaba en México. Yo estuve 5 años destinado allí como ministro y conocí el lugar, y realmente donde había llegado Che Guevara, de Guatemala a Chiapas, y después de Chiapas a los campos que estaban fuera del México DF, para hacer el entrenamiento de 200 milicianos que iban a hacer la revolución y que fueron al Grama, al buque que desembarcó en Cuba, daba pena. Uno decía: esta revolución fracasa seguro. Iba a morir. Pero bueno, era todo resistencia. La capacidad de ellos era solamente de pensar que la resistencia los podía llevar a eso, y entender que ellos pensaban todavía en el socio norteamericano, básicamente en todo esto. Angola sufrió 27 años de guerra civil. No se olviden que cuando hablamos de esto, tuvo la guerra de la independencia hasta el 75 y después hasta el 2002 siguió su guerra para poder independizarse. Y en todo el proceso Cuba participó, como también en otros países, ¿no? ¿Cómo se hace para querer a Cuba o quererla en lo que uno debe quererla? Y no mezclar las ideologías, las doctrinas sencillas y simplificadoras sobre una situación que es de nuestro continente. Bueno, se hace primero conociéndola. Parece sencillo lo que digo, pero en política exterior todos los que somos estudiosos, la política exterior y la política internacional, pueden entender perfectamente que es fácil decir: no, mira, acá el dilema es terminar con Estados Unidos y empezar a meterse con China a negociar esto y cambiar la balanza comercial de 16.000 millones y 4.000 contra 25. El tema no es así, es bastante más serio. Varios colegas lo vienen planteando. Hace poquito en la UBA lo hizo Tocatlián y otros colegas estudiosos de la cuestión, y el tema es que hay que estudiar a China. Todavía no iniciamos en la Argentina para saber que puede ser un aliado o un hegemón estratégico en el continente. Hay que ponérselo a estudiar seriamente.
no empezamos todavía. Que uno comercie y tenga relaciones no significa estudiarlo. La materia académica, la materia del conocimiento es la que alimenta la capacidad de generar políticas públicas. A mí me da la sensación que esto pasó con Cuba en muchos sentidos. Para Estados Unidos ha sido obviamente siempre parte de su territorio y por lo tanto nadie se pone a estudiar su propio territorio. Si yo, como un hegemón, me considero que soy dueño del petróleo acá y me considero que mi isla está acá y que el territorio está acá, realmente no me genera un estrés modificar la situación que todavía me mantiene mis reservas y mis recursos. La situación de Estados Unidos en La Habana siempre fue precaria, y se dedicó durante la Guerra Fría a jugar de una manera bastante infantil. Cuando yo llego a La Habana en el año 2004, la embajada soviética estaba preparada para tener 5.500 personas y quedaban 550. Y la embajada americana, que estaba preparada para tener unas 5.600 personas, tenía unas 3.000 personas trabajando, sin estatus diplomático casi, y con un sistema, los dos con sistemas de búnker viviendo hacia adentro, lo que en la diplomacia tal vez sea una de las cosas más ingenuas, que jamás integrarse a la sociedad local donde están, ¿no? Pero bueno, funciona a la medida que uno aplica el poder antes que el conocimiento, obviamente. Se vive entendiendo primero que la revolución se plantea bajo un esquema de desconfianza ilegal en el cual no participan los elementos productivos. Se hace muy difícil entender a quienes dirigen la palabra a La Habana todavía, proponiendo planes de cooperación permanente hacia un lado o hacia otro en la materia agropecuaria, en la materia metalúrgica, en la siderúrgica. No, porque el dictat que Castro generó hacia la revolución dio prioridades a situaciones que él no daba lugar a que se sucediera nada que lo disturbara el camino al cual se encomendó el de Moscú, ya resignado con Estados Unidos, y esto duró hasta 1989. Significaban $5.000 millones por año que recibía La Habana para mantener un bienestar relativo de la población, más allá de las formas de distribución. En segundo lugar, los estados americanos siguieron actuando sobre Cuba permanentemente. Esto lo decía siempre Fidel. Decía, cuando tú vayas allá vas a entender, primero, que el agro, la carne, los cereales, las papas y los alimentos que vienen de Estados Unidos todos los meses, nosotros nunca los cortamos. Y vienen de los mismos estados que han quebrado el embargo. Porque aquel embargo, desde la época de la Bahía de los Cochinos, de aquella batalla, se suspendió. Texas, Arkansas y Arizona, los tres estados desobedecían absolutamente la ley federal. Acuérdense que es una confederación y no una federación. Y nunca han dejado de comerciar con Cuba, jamás. Eso significa casi 1.000 millones al año de alimentos que los mismos Estados Unidos han enviado a Cuba y comerciado, en condiciones, digamos, no legales internacionalmente. En segundo lugar, Fidel era absolutamente consciente de las remesas. Habiéndose producido el exilio y el problema de la salida de la gente, lo que hizo Fidel fue instalar 600 agencias de Western Union, que eso le daba ingresos por otros $1.000 millones anuales. Y por último, en el año 89 dijo, ¿y ahora qué hago? Y esto me lo contó él textualmente. ¿Cómo manejo un país en el cual ya no me dan $5.000 millones, sino que no me dan nada? Y yo no tengo reservas ni producción para seguir. Entonces, tenía una frase muy graciosa que decía, yo me voy a comerciar con los gallegos y los almacenes y los bodegones y voy a empezar despacito de nuevo. Voy a empezar por ahí. Entonces empezó, según él decía, yo los traigo, voy trayendo un español acá, voy a conocer a los italianos, voy a conocer ¿no? A ver estos europeos que proponen hacer cosas y que les interesan, que son, la verdad que la mayoría eran bastante bohemios,
y con ellos de a poquito, los primeros años del post-soviet, comienza a mantener de manera muy básica la economía cubana. Y son lo que se conoce como el primer periodo especial, ¿no? El faltante, de los faltantes. Rápidamente esto se convierte en un negocio. Rápidamente las propuestas, él sabía perfectamente que iba a tentar el capitalismo europeo, y el capitalismo europeo le ofreció todo. Vamos por Varadero, vamos por cualquier playa, vamos por las comunicaciones. Italia pidió las comunicaciones inmediatamente, un cono satelital, la mantuvo por larguísimos años. Ahora, recién hace pocos años que cambió de mano. España se fue por los habanos, por el café, sabían perfectamente por los rubros que iban a buscar la más mínima posibilidad que tuvieran de explotación. Y finalmente Cuba termina de diseñar una economía adaptada a los tiempos, porque ya estábamos en el siglo XXI, entonces se diseña un esquema financiero propio a la cubana. Todos los negocios que había concesionado el Estado cubano eran en el 51 Cuba, 49 la empresa europea que estuvieron. Muchos de ellos participaba Canadá. El vecino estaba, siempre. Muchos de ellos participaba México, por obvias razones. Y la alimentaria, como dije, participábamos 3 o 4 países de Sudamérica muy importantes, que eran Chile, Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera. Siempre me acuerdo cómo metí la pata cuando me toca en el 2004 encargado de negocios asumir la embajada. Le voy a preguntar al comandante en la primera entrevista. Hola Julio, siéntate para acá. ¿Para qué viniste? Yo me había mandado un trabajo larguísimo ofreciendo cooperación agrícola. Se lo había mandado por escrito. Y por qué la Argentina debía estar y por qué no debía estar. Me dijo, no, estás equivocado absolutamente. Primero, vamos a poner las cosas como son. Acá el comercio exterior lo decimos nosotros, el Consejo de Estado, lo decido yo. Segundo, vamos viendo las necesidades que me van diciendo. Y tercero, yo no quiero que nadie se quede afuera. Así que este mes le voy a comprar a Argentina, el mes que viene le voy a comprar a Uruguay, el mes que viene le voy a comprar a Chile, el mes que viene. Y así es que compraba la carne Fidel Castro, así es que alimentaba, pues llevándose papas negras del norte argentino, de Bolivia, llevándose distintos cereales, digamos, un modo de selección absolutamente inusual, y que hacía que nuestras comisiones mixtas y multilaterales no existieran. A mí me costaba mucho explicar esto en la Cancillería, obviamente, porque uno tiene jefes políticos y tiene jefes de carrera que buscan seguir en la normalidad del mundo, pero resulta que el mundo era distinto ahí. Muy distinto a todo. Tan distinto que los dólares nos estaban prohibidos. Entonces, como el comandante un día se enojó y dijo, acá no entra más un dólar, vamos a inventar la moneda que tienen los europeos, el euro, puede ser. Y vamos a inventar el cubano convertible en nuestro. Entonces yo llegué a Buenos Aires y le dije, bueno muchachos, ¿cómo nos van a pagar el sueldo? Porque la Cancillería Argentina tuvo que inventar en el año 2004 un sistema especial único para que todo el mundo se giraran los salarios en dólares menos a Cuba, que se giraban en euros. Yo con toda la lógica nacionalista y básica dije, me imagino que lo hacen por el Banco Nación y el Banco Provincia. No. No se puede. Es que cuando recibís un no se puede. Terminé recibiendo de un banco holandés que estaba en las Antillas, que se lo giraba al Banco Nacional Cubano, que era una puertita negra que estaba a 10 cuadras de mi casa, que una vez por mes yo golpeaba en la puerta, un señor me abría la puertita, decía, buenos días, mire, vengo a buscar mi salario de Argentina, deme el documento. Yo le daba el coso y me daba un papel. Ahora se va al Banco de Cuba y arregla. Hasta luego, buen día. ¡Pum! Todo era distinto. Todo era distinto. Y no por eso era desagradable. Muchas cosas eran diferentes, otras eran cómicas, otras eran originales, otras eran apasionantes, obviamente. Pero todos los estilos habían sido originales y creativos. En la supervivencia, los hombres con las sociedades buscan estilos que los puedan sacar adelante. Y yo estaba asistiendo a ese modelo tan original. Por eso digo que la solución económica termina siendo financiera también, que no es original porque el mundo funcionaba así, pero sí es original que el Banco Nacional de Cuba saliera finalmente a generar
un comercio fiscal, ¿no? Un comercio que estaba en el aire. Otra de las cosas interesantes que tenía en esa época fue averiguar y visitar las fábricas de la Biofam. La Biofam, que es el laboratorio más importante de Cuba, que sigue existiendo con mucho prestigio, tiene delegados en sus embajadas. Los cubanos tienen dos preferencias, los colegas míos como los diplomáticos. Uno, mandar parejas afuera. Eso de toda la vida. Porque hay toda una teoría sobre que no se van a traicionar. Muchos de nosotros no creemos en eso, pero bueno, sabemos cómo es la cosa. Y la segunda es enviar expertos de los temas de punta que ellos creen que pueden desarrollar. Y el de los fármacos es uno, porque el tema de la salud en la investigación, no en la asistencia, en la investigación era muy fuerte. Y de hecho la Biofam fue de los que mejor asistió lejos en todas las vacunas de retrovirus del SIDA que aparecieron cuando apareció el problema del SIDA. Son vacunas americanas que se fabricaron en Cuba en cantidad. Y se siguieron fabricando. Entonces la Biofam terminó teniendo una oficina acá en Sao Paulo también. Teniendo un agregado acá en Buenos Aires. Así que cuando ahora leemos todos de manera muy confusa porque los medios dan lo que tienen, lo que pueden o lo que quieren, si se fabrica esto acá, si se fabrica esto allá, bueno, la verdad que no es tan sencillo. Ni tan resumido como dicen, la soberana va a hacer tal cosa. No, hay que ver qué plan están ellos, cuáles trabajan para ellos mismos y cuáles están trabajando para afuera. O sea que el aislamiento, Fidel, de algún modo, logró romperlo. Si ustedes me dicen fue viveza criolla, fue viveza criolla. Si ustedes me dicen no fue tan fiel a su... No importa. No importa. Pero su conciencia solidaria con su gente la mantuvo, que era lo que a él le interesaba. Los demás no lo escuchaban, y menos a esa altura de su vida. Y eso no lo hacía ni más ni menos cabezadura. Hacía que lo respetaran más en la zona, lo que él llamaba en mi zona. A los argentinos los adoraba. Uno se levantaba allá, ponía la radio reloj y escuchaba a Carlos Gardel. A la tarde, con mi mujer, veíamos las novelas argentinas, obviamente la televisión pública, que estaba todas las tardes, ¿no? Y en la radio lo mismo. Hablar del Che Guevara era una simbología permanente. Tenías siempre chismes detractores del Che Guevara, que pueden haber ciertos o no. Fusilamientos que hizo, los fusilamientos que no hizo, el comando que tuvo acá, el que... Bueno, pero Fidel dejaba que rodara, y a mí me lo dijo varias veces. La figura del Che Guevara es más que el Che Guevara. Cuando terminamos la visita a Buenos Aires, años antes, en el 2003, yo estuve negociando 5 horas y media con la Policía Federal Argentina la visita a la UBA, donde ustedes están ahora. Porque la visita a la UBA, la única complejidad que tenía era el capricho de Fidel. Porque la policía le había ofrecido juventud, y el que negociaba, para desgracia, era yo, ¿no? Porque nadie quería negociar, como pasa muchas veces. No culpo a ninguna autoridad, simplemente que fue así. Me dijo, no, la UBA es un símbolo y la juventud argentina es un símbolo. Así que tú, Julio, te vas a poner testarudo y vas a negociar hasta que yo vaya allá. Y yo a las 2 horas volvía con la camisa desarreglada, despeinada, le decía, mire, no se puede, comandante. No se puede porque rompieron todo atrás, con vidrio, con piedras y qué sé yo. No me interesa. Yo voy a ir a la UBA. Yo voy a ir con la juventud. Y estaban los del sindicato de empleados de la UBA, y estaban los profesores de la UBA, y estaba la sociedad, y estaban en los balcones, y estaban afuera. Yo me sentía rehén de la situación porque no podía arreglar nada. Político que me llamara o jefe mío le iba a decir lo mismo que le decía cuando yo estaba en Maradona en el Mundial del 90. Y Maradona me decía, mirá, decide al presidente que voy a llegar tarde. Y yo tenía que decir al presidente Menem que iba a llegar tarde. Los gritos me los comí muchos, no se crean que no. Pero ganó Maradona, llegó tarde. Se quedó cantando con Gianna Nannini en el estadio y llegó tarde. Así que
Bueno, acá era lo mismo. Yo sentía un poco el reflejo de lo que me había pasado varios años antes. Pero cuando esas personalidades que son tan fuertes, Diego tenía mi edad, Maradona tenía mi edad, se imponen, no hay nadie. No hay un secretario de Estado, no hay un medio de comunicación, no hay un jefe de gabinete, nadie que lo atraviese. Y uno se queda en soledad, porque es el que está al lado y siente cierta responsabilidad. Bueno, finalmente logramos a las 5 horas y media partir hacia la Universidad de Buenos Aires en una larga caravana, donde Fidel me dijo, tú quédate tranquilo que yo en 1 hora y media termino. Tardó 5 horas y media, ¿no? Así que no les voy a contar temas, los temas personales no se cuentan, ¿vieron? Uno tiene que ir al baño, todas esas cosas, se está muriendo de frío. Pero viví situaciones muy, muy lindas, porque él no solo hizo su discurso sobre sus políticas y sobre la revolución, explicó quién era el Che Guevara, hizo toda una cátedra de explicación, yo diría neohistórica y sociológica, que es lo que él quería hacer, transmitir eso. Y cuando me fui me dijo, yo creo que a tus gobernantes les va a gustar esto, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, le decía yo. Ya el día anterior habíamos ido al Parque 3 de Febrero a poner una placa a José Martí. Y yo le decía a Fidel, mire, no toda la sociedad lo va a entender. No, yo no soy fidelista ni comunista, acá la sociedad argentina los temas los tiene que aprender, los va a asimilar. Usted es una figura icónica, es como una estrella, ¿viste? Como Whitney Houston en esa época. Y fuimos al Parque 3 de Febrero con un hombre importante de la política, de la ciudad. Y entonces cuando entrábamos al Parque 3 de Febrero, Castro, ¿qué me dice? Acá hubo una guerra importante que ganó un tipo que no le decían presidente, pero era algo así, ¿no? Sí, digo, sí, comandante. Y yo me callé la boca porque la palabra la tenía el otro político en ese momento. Si bien yo estaba al lado todo el día con el hombre de la policía, y teníamos 7 custodios, que medían 2,10 metros cada uno. Yo mido 1,81, era un sopeti en ese momento, entonces, bueno, la cuestión es que el otro político no sabía de Caseros, ni el Parque 3 de Febrero, ni nada. Entonces me hizo un ojo, bueno, yo me puse a explicarle, dije, sí, fue un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, bla, bla, bla. Obviamente esto me lo hizo Fidel 3 días en la visita. ¿Me consigues para hoy un libro sobre eso? Era un hambre permanente. Hoy me consigues un hambre permanente. Fuimos a la ceremonia, yo me puse atento a los medios de comunicación que estaban siempre corriéndonos para todos lados, obviamente. Y en la corrida llegaron los de CQC, que eran chicos muy simpáticos los de CQC. Y me llama Pergolini por teléfono y me dice, che, están los pibes míos ahí en primera fila, hacerles una nota especial. Le digo, mira, acá, yo te digo la verdad, yo por mí te abro la puerta, digo, pero yo no manejo, yo estoy adentro del círculo. Esto tiene un círculo, él camina y yo estoy adentro. Digo, hermano, no sé si te puedo ayudar. Bueno, yo les voy a decir a los míos que te hagan una señal. No, tampoco lo hagas. Digo, no. Yo veo, si yo tengo la oportunidad, te abro la cancha, si no. Y entonces uno de ellos, uno flaco, alto, que todavía trabaja en Canal 9, se tiraba sobre los morochos, amigos míos. Y entonces yo le digo, no hagas eso. A la tercera que se tiró, uno movió un codo así, y el tipo voló la cámara, voló la tele, voló 3 metros por el aire. Nunca Castro se dio cuenta. Yo tampoco me di cuenta tarde. Y llegamos a la tarde del hotel. Ahí Castro preguntó qué había pasado y fue y le pidió disculpas a esa persona, y a la noche vino Pergolini a pedirme disculpas a mí. Entonces, la sociedad estaba muy revolucionada, los gestos eran permanentes. Como todo eso duró mucho, y duró mucho lo de la UBA, nos teníamos que ir a la 1 de la mañana, y yo, mira, al ministro Lascano, preparen los aviones, acá me dice el comandante que a la 1 partimos, a la 1 partimos. A la 1, a Fidel se le ocurrió ir a saludar a los mozos del hotel. Y bueno, nos pusimos a cantar tango con el director de ceremonial, que estaba ahí, que era Raigosa, un tipo extraordinario, en un auto.
Digo, ¿vos te parece que se demorará mucho? Sí, un cachito, sí, anda descansando, me dice. Bueno, se hicieron las 3:30 de la mañana, me bajo del auto. Digo, comandante, bueno, yo aplacé los autos porque tienen que subir las armas y tienen que... Es todo un procedimiento enorme. Y entonces, si usted ya saludó a los mozos del hotel, no, pero se me ha ocurrido que no saludé la custodia. Porque estos tipos son maravillosos. Cuando yo llegué, dice, los vi que se subían en las motos e iban parados en las motos. Viste que los de la montada hacen la pirueta, ¿no? Los voy a felicitar por esa pirueta. Eso es entrenamiento. Acá en la Argentina tienen cosas culturales que son maravillosas. Bueno, 5:30 de la mañana terminó de hablar con la montada. Por suerte, yo estaba contento porque esa tarde conseguí a Pacho O'Donnell, que ese día publicó un libro sobre Rosas, el día anterior. Le dije, Pacho, Fidel quiere un libro tuyo dedicado a él. No puede ser, Fidel Castro no puede ser. Sí, pero tenés que venir al hotel, tenés que dármelo, yo te paso, te hago entrar y se lo das. Y lo logramos. Pero son todos éxitos de la argentinidad también, ¿no? Uno está rodeado de gente pícara y más o menos lo va logrando. Porque el nivel de requerimientos de él era la pasión. Es el hombre que quiere devorar más, más y más y más. Pero siempre con el amor que tenía de Argentina. No quiero aburrirlos mucho más. Quiero decirles lo siguiente. El Congreso de la Nación recibió muy bien a Fidel Castro. Los expresidentes Duhalde, Rucauf, Kirchner quedó absolutamente fascinado y magnetizado. Tuvo una charla de 1 hora y media sobre programas de salud y de asistencia social, concretamente. Ahí fue recién que se fijaron los primeros operativos rojos que hacen los cubanos. Los cubanos, como les digo, no es un sistema de salud pública que funcione tan perfecto, pero en asistencia científica sí lo son. Yo, por ejemplo, recibí a Maradona por segunda vez en mi vida. Esto ya es de diplomático repetido, ¿viste? Lo tuve en el Mundial 90 y después lo operaron en Colombia, ¿se acuerdan? Y de Colombia me lo mandaron a Cuba, entonces lo fui a ver a Diego de nuevo. Hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Pero era una asistencia clínica, asistencia, ¿no?, de acompañamiento clínica, es otra cosa. En algunos puntos científicos son muy cerrados y muy exquisitos. Yo, por ejemplo, me hice oxigenoterapia, de una cosa muy sofisticada que me ayudó a sanar una cervical. Lo notable es que esa cervical, el que se dio cuenta que yo sufría fue Fidel Castro. Con esto les voy a terminar la parte crónica. Cuando se fue de Buenos Aires en el 2003 y tardó 5 horas y media de hablar en la UBA, más 5 horas y media en decirme arrancamos para el aeropuerto, yo ya exhausto lo despedí con todo cariño. Dije, la verdad que usted es una máquina de crónicas, asombros, discursos hermosos, y yo voy a hacer una crónica propia, que voy a publicar dentro de muy poco seguramente, sobre los significados que usted le da, ¿no?, a lo que es gobernar, sobre todo el significado que da a gobernar en este mundo tan difícil, y el nivel de comprensión que usted quiere abarcar. Y él me miró fijo. Eso cuando te arregles la cervical en La Habana. Porque tú sufres de cervical. Sí, ya sé que ustedes averiguan todo, le digo, pero nunca me sentí tan estúpido en mi vida. Porque le dije lo que no hay que decir. Le digo, pero comandante, ¿y usted cómo sabe? Bueno, eso es todo. Como crónicas creo que es más que suficiente. Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Julio. La verdad, no hay palabras, ¿no? Pero veo que aparte de todo, Fidel te pasó esto de hablar mucho. Se ve que te has contagiado también de Fidel en esto, pero muy bien, o sea, igual que Fidel, hablas mucho, pero muy bien y con mucho jugo. Profesor Andrea Gastrón, tuya es la palabra. Qué placer escucharte, Julio. Realmente yo me quedé absolutamente fascinada. Sos una especie de Sherezade con corbata, porque a mí me dejaste... Pero, a ver, me pasó algo, ¿no?
cuando aprovecho ahora para agradecer a Juan Carlos y a Ricardo que me invitaron a participar. Yo a partir de ese momento dije, ¿qué le puedo preguntar a Julio? ¿No? Y me empecé a hacer una lista de preguntas. Bueno, todo lo que tenía pensado preguntar, no, digamos, no tiene sentido, porque hiciste un relato tan maravilloso, atractivo, que yo me quedé fascinada, taché todas esas preguntas y me quedé con algunas otras que me fueron surgiendo cuando te escuchaba. O sea, no tiene nada que ver lo que yo pensaba decir con lo que voy a decir ahora. Me cambiaste totalmente mi esquema mental de lo que iba a decir. Andrea, me callo la boca, como dice Ricardo. No, por favor, o sea, pero te voy a hacer una pregunta que tal vez sea una duda que muchos de los que están y muchas de las que están acá compartimos. Porque bueno, tanto Juan Carlos como Ricardo son historiadores, pero yo no vengo del campo de la historia, yo vengo de la sociología, ¿no? Y entonces se me ocurrió preguntarte acerca de algo que a mí, digamos, fue objeto de indagación mía durante bastante tiempo y que tiene que ver con el rol de los abogados en la política, ¿no? Y cuando uno lee la biografía de Fidel, más allá de que le encantaba hablar, esto es algo que ya forma parte casi del mito. Vos lo corroboraste, cuando contabas la presencia de Castro en la Facultad de Derecho, yo me acuerdo, pues yo estaba ahí, no pude entrar nunca a la facultad, yo tenía clases, qué ilusa, ¿no? Yo tenía clases y pensaba ir, como siempre, porque era medio sarmientita, ¿no? Entonces yo iba a clase, no faltaba nunca. No, Andrea, ¿me perdonás? Sí. Se da una cosa graciosa, que por los comentarios que me hizo Isabel González Nieves, mientras hablaba Julio, parece que los tres que hoy en día somos la gestión del Departamento de Ciencias Sociales estábamos ese día ahí, porque Isabel me escribía diciendo yo estaba ahí, yo también estaba ahí, y ahora resulta que vos también estabas ahí, o sea que todo el Departamento de Ciencias Sociales actual estaba ahí. Yo estaba, pero nunca pude llegar, porque era tal el caos que había alrededor de o sea, él generaba, era un hombre que generaba, o sea, toda la ciudad parecía movilizada, pero nunca pude llegar. Yo me acuerdo el puente de la facultad con un cartel, bienvenido Fidel. Tengo esa imagen en la cabeza. Estaba dentro de la facultad y lo escuché hablar desde los pasos perdidos y prácticamente no había nadie. Estábamos nosotros en el curso, nos pusimos en uno de los balcones y yo decía, nadie pensó que desde acá le pueden tirar un tiro porque no había... Sí, lo pensaron. Pensá que tenía 151 custodios distribuidos en cada movimiento que hacíamos. Cada movimiento que hacíamos teníamos arriba y la azotea hacia abajo. Yo vi varios Fideles también adentro de la facultad. Mi secreto me releva, Ricardo sabe. Impresionante escucharlo hablar y lo que a mí me llamó la atención cuando él hablaba, ¿no? Que la gente gritaba y de repente él los provocaba en el silencio para seguir hablando, ¿no? Y habló horas y fue muy entretenido. Y habló mucho del Che Guevara ese día. Isabel, la cortamos a Andrea en la mitad de una pregunta. Así, Yo también la hago larga, porque no estoy como metida en este baile y como me gustó tanto todo, digo, bueno, vamos a adornar un poco, pero la realidad es que, bueno, tuviste suerte, Isabel, yo no pude llegar, yo me quedé en los alrededores, ni siquiera creo que pude llegar a lo que era la Confitería de las Artes, no pude llegar nunca porque estaba totalmente colapsada toda la zona. Y me parece que también es simbólico que él haya ido a la Facultad de Derecho y no a alguna otra, podría haber ido a cualquier otra facultad de la UBA, y sin embargo decidió ir a esa facultad. Pienso que tal vez su rol, digamos, como abogado, pero mi pregunta iba a eso, ¿no? O sea, si vos considerás que esa formación jurídica, así como la formación ignaciana que tenía, seguramente lo marcó, esto es algo que ha marcado a mucha gente,
si su formación jurídica de algún modo ha influido luego en las políticas públicas, en la manera que él tenía de fluir en las decisiones que tomaba en la política. Y a eso iba mi pregunta. Fue un poquito larga, pero bueno, no podía dejar de decir estas cosas, porque forma parte de mi historia también, ¿no? Por favor, plena, y de muchos de los que están presentes. No, sí, absolutamente. Yo creo que lo marcó definitivamente, no solamente por considerarse un autor partícipe y, como te dije yo, ¿no? Un cultivador de las ciencias sociales, del derecho, digo, era un cultivador de eso permanente. Nunca, era muy difícil que lo agarraras en franco en algo, digo. Porque yo te cuento que puede preguntar como inquietud hacia la vida misma, pero no al derecho, eso menos que menos. Yo participé, cuando yo fui nombrado en el año 2004, sucedió el hecho de la doctora Molina. ¿Te acordás que la doctora Molina se metió en la embajada, después vino a la Argentina, hubo que negociar la salida de la doctora Molina para que viniera a Argentina, ya estaba el hijo. Así que yo fui partícipe de esa negociación, que era jurídica. Cuando llegué, atendía el departamento jurídico de la Cancillería. Castro le había delegado en ese punto específico la negociación. Y yo conozco todo el historial de la pelea y la ofensa de Fidel con la doctora Molina por no hacer parte del Tesoro Nacional los premios que había recibido el instituto. Es una pelea, si vos lo querés, de lógica, de orgullo, si querés, de algunos elementos sociológicos que pueden ser interesantes. Pero en definitiva, él no hizo razón sobre eso. Cuando él reclama la devolución de los premios y el dinero que había recibido el Instituto Neurológico en Cuba, desde Florencia, desde Japón, desde España, a la presidenta de ese instituto, se los reclama justamente porque violaba el orden jurídico de lo que estipula la legislación cubana. O sea, era algo que estaba escrito, y no por él, por la Asamblea hace tiempo. Lo cual no podía permitirlo. Decía, yo no me lo puedo permitir. Yo quiero que ustedes como argentinos entiendan, ustedes lo están tratando como un tema de ayuda humanitaria hacia una persona, y yo te necesito poner orden porque acá se ha violado la ley. La negociación duró mucho tiempo. Yo creo que casi 6 meses, la empecé yo, la terminó Darío Alessandro, y Tayana fue el gran interventor, con mucho éxito, diría yo, porque fue quien, con eterna diplomacia, Jorge Tayana actuó favorablemente para esta negociación y para que se hiciera con éxito, a pesar de lo cual el orden, como te digo, internamente lo logró, e internacionalmente también, porque él dijo, una vez que se vaya la doctora Molino, yo, según dice mi Constitución y el Consejo de Estado, yo me guardo el derecho de decidir si va a ingresar o no. Ustedes me lo quieren imponer desde afuera y yo no lo puedo aceptar. Está dentro de mi orden y mi ordenamiento legal. Y así fue. Tuvimos que aceptarlo. Costó bastante. Vos pensás que hasta el sistema comunicacional no era sencillo. Entonces, costó bastante. Pero se logró. Yo te pongo este ejemplo que fue crítico, fue bastante crítico, como te podría poner otros, pero que tenía componentes sociológicos y sin embargo su basamento yo creo que era absolutamente jurídico. En la decisión, en la formación de la decisión y en la ejecución final de la misma. Julio, te pregunto una cosa. Primero te quería comentar 2 temas interesantes. Entre la calificada audiencia que te ha acompañado el día de hoy, había 2 altos oficiales que participaron en la guerra civil y en la guerra de independencia de Angola. Te comento esto porque como hiciste referencia a las guerras de Angola, justo yo estaba mirando y estaban escuchándote con mucho interés 2 altos oficiales de la guerra civil de Angola y de la guerra de independencia de Angola. Y bueno, son muchísimas las felicitaciones que han aparecido en el chat y aplausos y demás. Yo tengo una pregunta muy sencilla. Has mencionado... Agradecido yo, es un pueblo que hay que agradecerle permanentemente, ha sufrido demasiado. Igual las felicitaciones como relato quiero decir que la Argentina participa aún
en la búsqueda de muchos de los cuerpos de los caídos. Son más de 4 millones de caídos en esas guerras de más de 27 años, con lo cual, con mucho coraje, ¿no? Se enfrentó el tema tanto de la independencia como de la... Muchos de los alumnos que están haciendo el doctorado en la UBA, y que vos no sé si te acordarás, pero hablaste conmigo por teléfono cuando eras embajador en Angola, porque te pedí por favor si podían activarse las visas para que vinieran a estudiar, porque le hacía mucho problema a Argentina a la gente que venía de Angola y teníamos problema para que vinieran a estudiar. Y no sé si te acordás, pero hablé por teléfono con vos. En esa oportunidad tuviste la gentileza de atenderme en la embajada en Angola. Te quería preguntar una cosa. Has mencionado en su momento el tema de la formación jesuítica de Fidel Castro. También hacía referencia a esto Isabel González Nieves recién en un mensaje privado, y Andrea, que hablaba de formación ignaciana. Tengo una pregunta. Más allá de la formación en materia filosófica y demás, ¿considerás que Fidel Castro era un hombre creyente? Sí, yo considero que era absolutamente creyente. ¿Católico? Lo que a mí yo tuve un pequeño diálogo sobre la materia con él, más en Buenos Aires que en La Habana mismo, pero por razones obvias. Cuando uno está trabajando, todo corre diferente. En cambio, en el diálogo personal del toque sí podía hacerlo. Y sí, a mí me manifestó que él se consideraba absolutamente un hombre creyente, no solo por su formación. Quiero hacerte un detalle sobre lo que preguntaste nomás. El que insistía en hablarme sobre su formación jesuítica era Fidel Castro. Nunca fui yo. Y eso un poco me resonó a mí como algo, digamos, importante. Yo lo sabía, pero no quería ponerlo en el tapete, nunca se me ocurrió poner en aprietos en algún diálogo. Pero él insistía mucho. Cuando realizaba tal o cual acción o justificaba, en realidad no es más que la teoría de la resistencia bien justificada jurídicamente, y también en el orden de las ciencias sociales, quien lo hacía permanentemente era Fidel. Él lo ponía dentro de lo que es, obviamente, un esquema de sometimiento bajo el hegemón americano, lo que fuera, la teoría que le correspondía al Estado cubano en el orden internacional, pero el espíritu revolucionario lo justificaba por su formación jesuítica permanentemente, y sí me han manifestado ser creyente, sí, la verdad que sí. No era un hombre de práctica, simplemente. Y sus amigos, en general, si uno revisa la lista, va a encontrar un poco de todo y bastantes creyentes, sí. Era difícil que Fidel tuviera conocidos, asiduos contemporáneos que fueran de otro orden político, por ahí eso es más complicado. Y hubiera sido casi absurdo a las épocas y la contemporaneidad, pero no en cuanto a su vivencia. Te agradezco mucho. Te agradezco y te hago otra pregunta. Reiteradamente hiciste mención en tu extraordinaria exposición, que no cesan de aparecer las felicitaciones en el chat, y muy merecidas, por cierto. Hiciste referencia al tema Estados Unidos-Unión Soviética en la relación con Fidel. A mí me parece que de alguna manera surge de tu exposición que Estados Unidos cometió un error garrafal en ese momento y le entregó un aliado a la Unión Soviética que hubiera sido un excelente aliado de los Estados Unidos. ¿Estoy equivocado? No, yo no creo que estés equivocado. Es más, lo que a mí me consta, y que puedo decirlo tranquilamente, porque también lo ha dicho en otros foros, así que, pero en lo que a mí me consta, en el diálogo siempre fue muy convencido de esto. Él no tenía una admiración particular por la cultura de la Unión Soviética, por decirlo de algún modo, ¿no? No tenía una admiración particular, como no lo tenía por la cultura china. Les digo más, confesamente él decía, por ejemplo, yo admiro la cultura alemana. Por decirte algo. Él usaba zapatillas Adidas, le gustaba el Mercedes-Benz, les gustaban los motores Siemens, toda La Habana estaba rodeada de motores y grupos electrógenos Siemens. Y te voy a contar una anécdota antes de terminar de comentar.
cuando uno iba al Consejo de Estado, en alguna situación, a mí me pasó, ahí había algo que era, para mí me quedará en la retina permanentemente de manera maravillosa, encontraba siempre un placar que él te mostraba, si quería o no, depende de cómo venía la charla. En el placar él tenía productos, ¿no?, eléctricos, domésticos, o calzados, con el precio en divisas dólares de cada lugar del mundo. Y me decía, esta zapatilla Nike, ¿ves?, cuesta tantos dólares, y esta alemana Adidas es mejor porque cuesta esto. Este resorte, ¿ves?, que vos ves de la plancha acá, es mejor. Este microondas. Y en general, después de hacerte un resumen, porque la verdad que para mí era maravilloso, yo no sé cocinar un huevo frito, así que para mí ver una persona hablándome de tema eléctrico, costos y comparativos, me pareció el mejor ministro de Economía que yo pudiera tener, te lo digo desde ya. Pero después de esa lección que te la hacía, y creo que con 2 o 3 colegas, te diría, coincidí sobre este relato, no lo hacía con cualquiera. Siempre tenía una admiración por la cultura, digamos así, por decirlo de algún modo, productiva inclusive, de Alemania más que nada. Así que él fue absolutamente para mí inducido a ello, y por eso mantuvo siempre un espíritu latinoamericanista, ¿no?, tan fuerte. En realidad yo creo que exageraba el espíritu latinoamericanista para que vieran claramente que su alianza era la necesaria, no era otra. Última pregunta, gracias, Julio. La verdad, espectacular. Después cuento de las Adidas, pero para las Adidas era muy importante. No, es que es espectacular. Oíme, y la última pregunta mía, y le pasamos a Juan Carlos. ¿Alguna vez hablaste con él sobre el peronismo? Sí. Era un admirador absoluto de Perón y de su liderazgo. No tuvo oportunidad de conocerlo, inclusive se reía bastante hay 2 o 3 escritos sobre Perón y Fidel, tratando de compararlos, positivo o negativamente. Él los ha leído y me dijo, bueno, está bien, que lo hagan libremente. Pero siempre le gustó la cultura del peronismo, tanto por su nacionalismo como por su cultura popular, absolutamente. ¿Sí? Hablamos brevemente, pero tenía claras preferencias. Y se lo manifestó a Néstor Kirchner en el momento de conocerlo. ¿Sí? Juan Carlos. Bien, primero felicitarte, Julio, por la exposición. Fue un recorrido en 50 minutos de un personaje en forma integral. Todavía uno está procesando información, ¿no? Esa semblanza que brindaste fue maravillosa. Muchas de las preguntas que iba a hacerte ya se fueron haciendo. Sobre todo uno de los puntos era la influencia de la formación jesuítica o ignaciana en muchos líderes del siglo XX, sí, claro. Y sobre todo en procesos de cambio, ¿no? Ese derecho a la resistencia y ese derecho, y esa idea de cambio, a veces yo digo, esa idea de la revolución conservadora, ¿no? No digo que es el caso de Fidel, pero muchas veces se plantea, ¿no?, la necesidad de un cambio dentro de un mismo sistema, ¿no? Bueno, la propia compañía genera ese cambio en su propia fundación, ¿no? Entra en debate el problema de la fe y de la razón, o sea, que ingresan ya con un debate bastante profundo.